Buenos días, el día de hoy mi compañera Jessica y yo le vamos a hablar sobre la cultura de los mayas. En el ámbito cultural, pues como podemos observar, este es un dibujo de la pirámide de Chichén, que alza la cultura maya que eran politeístas, lo cual significa que creían en varios dioses. Tienen creencia tanto en el dios de la serpiente, que es Kukulcán, como ejemplo, uno de los dioses más conocidos. Las costumbres de los mayas, que era como el casamiento, que se casaban y las empresas, las mismas familias se otorgaban como ofrendas a sí mismas en muestra de... El ámbito cultural también se refiere a lo que es todo el arte que hacían, como la cerámica, las pirámides, una de ellas, cuando pintaban sobre relieves, todo el arte que ellos hacían, más o menos a eso se refiere el ámbito cultural. Todo lo que era la cultura artística, una de ellas, pues las más famosas son las pirámides que ellos eran literalmente así. Las siguientes temas que son las costumbres mayas era, por ejemplo, lo de perforarse el cuerpo, como por ejemplo las orejas, la nariz, entre otro tipo de perforaciones y o ofrendas. Una de ellas también era la feudataria, que era como se quitaban los dientes y se aplicaban lo que es piedras de tejado, piedras hermosas, que para ellos era visto como una estética muy bonita. También está la alargamiento de cabeza, que es cuando usaban la técnica de estar más alargado, ¿verdad? Como el dibujo que hizo. Y también les voy a hablar un poco más de la primera que se maya. Las pirámides mayas, que eran de los dioses, la pirámide maya tenía un significado y un propósito. El significado era para honrar a los dioses y el propósito era para dar ofrendas, estar más cerca de ellos, estar más cerca de los dioses. Una de las principales culturas mayas era que antes de casarse, los familiares los llevaban con un casamentero para ver si eran compatibles y todo eso de sus horóscopos, y era una cultura la más principal antes del matrimonio. En la cosmovisión maya, pues, por ejemplo, como podemos ver en el dibujo, era la selva. Se divide en tres secciones: el cielo, la tierra y el inframundo, llamado Shivaka, que está con 9 niveles. Entre ellos estaban pues los dioses, ¿no?, que están en lo alto, como Chak y Kinchiham. Las mujeres mayas igual tenían unos trabajos muy importantes, como había uno de los pocos muy importantes eran las chamanas, que casi siempre solo eran las mujeres que podían practicar ese tipo de trabajo. También la crianza de los niños y también pues... Tenían todo lo que es liderazgo político, eran las encargadas del matrimonio, de la religión y lo espiritual, de la economía y la vida cotidiana. Más que nada eran las encargadas de la mayoría de cosas en la cultura maya, y eran las que veían que se sabían del matrimonio y eran las que tenían un liderazgo más alto que los demás. Y la primera en hacerlo fue la diosa Ixchel, que era la más conocida y fue la primera en participar en la política. Al igual que la pirámide maya más conocida es Chichén Itzá, que es la más grande en el mundo maya. Y también uno de los dioses que ellos adoraban era Chak, que es dios de la lluvia, también Kukulcán, como el Marley, también Ixchel era como la diosa, era también Naku y Kitsuka, Que eran de los principales dioses, los cuales más estos sacrificios y más tributos hacían hacia ellos. Por ejemplo, para tener una buena siembra, le prestaban al dios, a los dioses, Kukulcán, que era la serpiente emplumada, que era la pirámide con la que representaban en las escaleras, representaban la serpiente cuando el sol se ponía y daba la sombra. Se salía la serpiente emplumada asomándose por la... Una de las creencias más comunes de los mayas era que cuando iban a dar ofrendas a los dioses, entre más sufrimiento ellos tenían, significa más cercana y más poderosa la ofrenda. Era muy visto desde rasparse o perforar parte del cuerpo, sacar el corazón o directamente
Y eso sería todo para nuestro trabajo sobre la cultura de los viajes. Y nuestro La aprendizaje. medida que tuvimos es de las importancias de toda la cultura maya, cómo eran las arquitecturas de las pirámides, cómo era la importancia de la mujer en la cultura maya, y también de cómo se dividía el árbol de la ceiba entre sus tres pisos, que era el cielo, la tierra y el inframundo. Eso sería todo. Gracias.